Hola, antes de montar el tren delantero voy a engrasar las rótulas. Relleno una jeringa con grasa. No se puede hacer tirando del émbolo, hace falta quitarlo porque la grasa es muy viscosa. En lugar de la aguja utilizo un trozo de tubo con la punta en bisel. Le echo grasa en abundancia intentando que salga el agua y la grasa vieja. Hay que tener cuidado para no romper el guardapolvo. Muestro solo una rótula, pero hay que engrasar todas y, a ser posible, después de cada lavado con agua a presión. Empiezo montando el triángulo inferior que he lavado y pintado. Aunque luego lo voy a engrasar con la engrasadora, le pongo grasa en aerosol antes de meter los casquillos y poner los retenes. Después de un accidente como el que tuve, si es posible montar las piezas sin forzarlas, es que no se han torcido. Vuelvo a montar cada conjunto tuerca-tornillo en su sitio. El apriete final hay que hacerlo girando la tuerca, no el tornillo. No utilizo la llave dinamométrica porque la que tengo es de aguja y no entra bien en los sitios pequeños. De todas formas, por mi experiencia, le doy un par correcto para no dañar las piezas. Continúo con el triángulo superior. El casquillo lo meto girando para que se reparta la grasa en toda la superficie. Al desmontar dejé los tornillos en su sitio para que sea más fácil localizarlos. Como los amortiguadores son iguales, he preferido cambiarlos de lado. En algunos tornillos uso la callaca para mayor comodidad. En el Raptor 700 se pueden cambiar las rótulas inferiores quitando un circlip. He dejado las mismas porque no tienen holguras. Hay que tener cuidado al apretar las rótulas, ya que el eje es cónico y van sobre una pieza de aluminio que se podría romper. Estas tuercas no se deberían aflojar al ser de casquillos con pasadores. Termino la parte de la derecha colocando la línea de freno. El terminal del latiguillo hay que montarlo de manera que el tope que tiene la pinza impida su giro al apretar el tornillo. En el lado izquierdo repito el proceso. El triángulo inferior lo pinté de negro porque me pareció que se notarían menos los arañazos. Primero los lijé un poco y desengrasé con disolvente. Luego los pinté con aerosol. No se justifica ensuciar la pistola de pintura para lo poco que hay que pintar.
Los retenes que llevan los triángulos de suspensión se pueden comprar por separado, pero los suelen vender en grupos de 12 unidades. A pesar de ser un quad de 2006, todas las piezas originales están sin desgaste. Debe ser por haberlas engrasado periódicamente. El cable que está junto a la línea de freno es para el velocímetro. Antes de poner los pasadores hay que asegurarse de que están las tuercas correctamente apretadas. De ser posible hay que cambiar las arandelas de cobre que llevan los latiguillos de freno. En otro vídeo mostraré el cambio de pastillas de freno delantero y el sangrado del circuito, en el que hay que tener especial cuidado al dividirse en dos ramas. Dejo un par de fotos del quad montado. Gracias por ver el vídeo.